Muchas gracias a CONAECU por la invitación, muchas gracias senador Montes por sus palabras. También quiero saludar especialmente a la diputada Maya Fernández, que con su participación en la Comisión de Economía nos acompañó y nos respaldó en este proyecto de ley durante su primer trámite constitucional. Quisiera saludar a todas las asociaciones de consumidores aquí presentes. Yo lo he dicho, ustedes me lo han escuchado más de alguna oportunidad. Yo creo que eso es algo que tenemos que también ir replicando en cuanto a mensaje. No hay protección al consumidor en el mundo desarrollado y tampoco en el mundo en desarrollo que exista solamente desde el Estado, sino que se requiere un movimiento consumerista fuerte. Y desde el propósito del CERNAC y a través del Fondo Concursable y con las herramientas esperamos que también van a poder adquirir a través de este proyecto de ley, que por supuesto es perfectible y uno puede ir reforzando sus puntos fundamentales, van a poder constituirse, esperamos, en una fuerza aún más intensa y aún más importante en establecer estándares adecuados, no solamente entonces desde el Estado, sino de una adecuada comprensión de lo que es una economía de mercado. Una economía de mercado que no es una economía donde impera la desregulación, sino donde los mejores productos, con la mejor información, en condiciones competitivas y con consumidores soberanos, pueden tomar las mejores opciones. Y hoy día, lamentablemente, no tenemos la institucionalidad que nos permita avanzar de manera significativa a tener esos estándares idealizados muchas veces de la economía de mercado. Este proyecto de ley, entonces, ¿qué es lo que hace? Restablecer un mínimo, diríamos, de cordura institucional respecto de algunas de las facultades que la Agencia de Protección a los Consumidores debería tener en un país que se toma en serio una economía de mercado. Yo he hablado acerca del proyecto de ley, de hecho en un seminario el año pasado, aquí mismo. Entonces hoy día quise hablar acerca de cómo ha estado avanzando el proyecto de ley. Ustedes ya conocen, han estado de cerca, muchos de ellos como Hernán, ya han pasado varias veces por las comisiones opinando respecto de las mejoras y también de lo que tenemos hoy día en el proyecto de ley. Por lo tanto quisiera darles un update, una información respecto de cómo ha ido avanzando. Y aquí tenemos un cuadro que habla acerca de este proyecto que ingresó el 3 de junio de 2014. En la Comisión de Economía estuvo cerca de 6 meses. Esto es una tramitación que tuvo de todo, digamos, se escuchó a todas las partes, tuvo muchas indicaciones, tuvo muchas mejoras en el proyecto de ley y al final de esto, y se señala la indicación del Ejecutivo, hubo un acuerdo transversal, un acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Economía para aprobar este proyecto de ley, reconociendo que la protección al consumidor es una política de Estado, es una política que ha ido avanzando lentamente, muy lentamente en nuestro país. Mencionaba el senador la primera ley del consumidor en el año 97, 7 años después de la democracia. Recién en el 2004, las primeras acciones colectivas con una ley que simplemente reconoce lo que ya existe hace tanto tiempo en Estados Unidos de las class actions, que es bajar los costos de transacción para 1 millón de consumidores que reclaman por 10 pesos. Entonces, hemos ido avanzando en este proyecto de ley y este trámite y este acuerdo transversal luego pasó a la Comisión de Constitución, brevemente a la Comisión de Hacienda para su discusión en la sala y su aprobación. Y hoy día estamos en la Comisión de Economía del Senado, donde nuevamente se ha abierto el espacio para que sean todas las asociaciones gremiales, asociaciones de consumidores, mundo académico que pueda opinar sobre este proyecto de ley que va tomando forma y esperamos que sea ley pronto con todas las mejoras que puedan introducirse. Entonces, simplemente para contarles un poco acerca de las principales indicaciones que se presentaron y que nos quedan hoy día con el proyecto de ley en la formulación actual. En primer lugar, reiterar la competencia de los jueces de policía local para la indemnización de perjuicios de los consumidores. Se mantiene este espacio de control, y no solamente control, sino esta sede para ir determinando la indemnización de los consumidores y también para el control de legalidad asociado a, en este caso, el procedimiento sancionatorio del CERNAC. Hay un eslogan por ahí dando vuelta que dice que el CERNAC va a ser juez y parte, que tiene mucho que ver con lo que se ha hecho acá y que claramente está desacreditado, pero vamos a hablar un poquito más de eso en un momento. Luego tenemos la elección de procedimientos del juez de policía del CERNAC en causa sobre 25 UTM, elección para el consumidor que va a determinar a través de lo que esté pidiendo en esa causa particular, asistencia jurídica gratuita, esto para establecer un pie de igualdad, lo que señalaba el senador, cuando los consumidores llegan o traspasan todos los costos de transacción que tienen que enfrentar. Para hacer su reclamo muchas veces llegan a la policía local y se encuentran con el abogado de la empresa.
el abogado de la multitienda. Y ese desequilibrio es un desequilibrio que entonces no solamente se reproduce en el mercado, sino también en el ámbito jurisdiccional, y este proyecto de ley lo que quiere es establecer un plan de igualdad respecto a la representación jurídica de los consumidores. Mejoran el procedimiento, nuevos criterios para determinación del monto de la multa, reforzando, por ejemplo, las diferencias entre los que causan una infracción en perjuicio de un consumidor, de los que causan un perjuicio de un consumidor de 100.000, o también respecto de pequeñas y medianas empresas o grandes multitiendas. Eliminación de la facultad del CERNAC para ordenar la suspensión de la publicidad, tener instructores de procedimientos sancionatorios y directores regionales abogados, la facultad interpretativa y normativa que sea privativa del director nacional. Y aquí vamos a ver, cuando veamos en detalle qué significa esto en cuanto a las funciones del servicio, un consejo técnico, posibilidad de consulta pública, un comité de coordinación regulatoria para ir despejando todas las dudas que puedan existir a partir de la aplicación de la normativa, auxilio de la fuerza pública solamente con autorización judicial previa, separación de funciones ordenadas en la propia ley, flexibilización del actor de las acciones de consumidores recogido de este diálogo que se produjo en la primera parte de la tramitación del proyecto de ley, donde se acogieron las solicitudes de las acciones de consumidores en cuanto a aclarar este y otros temas en la ley. Obligación del CERNAC, por ejemplo, a ordenar la participación de las asociaciones de consumidores cuando se ha iniciado el procedimiento por denuncia de ellas. Aclaración, por ejemplo, también respecto de cómo juegan las mediaciones colectivas con los juicios colectivos, es decir, varias mejoras que nos tienen hoy día con un proyecto de ley que en su primer propósito lo que quiere es soluciones más efectivas y más rápidas para los consumidores. Ese es, digamos, el propósito fundamental de este diseño, que es un diseño institucional para un objetivo de política pública. Y el primer objetivo de política pública entonces son soluciones más rápidas y más efectivas. ¿Y cómo se representa esto? Por ejemplo, a través de una mediación y conciliación individual. Se mantiene lo que tenemos hoy día, que ustedes saben es algo que nos permite resolver en la primera etapa el 53% de los reclamos que recibimos, 300.000 reclamos al año, pero además se modifica en algo fundamental, que tiene que ver con la obligación del proveedor para responder. Hoy día las empresas ni siquiera tienen la obligación de responder a los reclamos de los consumidores, incluso cuando es el CERNAC el que les está enviando este reclamo, y por lo tanto esta obligación de responder debería ser un mínimo respecto de que la empresa se pronuncie en cuanto al reclamo del consumidor. Cuando no hay respuesta, se introduce algo que también apunta en la dirección de obtener soluciones más rápidas, que es una fase previa de conciliación obligatoria para la empresa y facultativa para el consumidor a través de convenios con las municipalidades desplegados en el territorio, con abogados del Servicio Nacional del Consumidor dependientes del CERNAC destinados a este efecto, para proveer entonces procedimientos de conciliación. Y estos procedimientos de conciliación lo que buscan nuevamente es entregar una solución rápida al consumidor sin necesidad de pasar por una fase sancionatoria o a los juzgados de policía local. Luego, respecto del tema colectivo, eso respecto de lo individual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se refuerza la primera parte con la obligación del proveedor de responder y también con esta nueva fase de conciliación para obtener una solución previa. En los casos colectivos, se regula la mediación colectiva. La mediación colectiva hoy día es un mecanismo que se utiliza desde el CERNAC cada vez que tenemos un caso colectivo para encontrar una solución fuera de tribunales, antes de judicializarlo. ¿Por qué? Porque para el consumidor es mucho más conveniente obtener una respuesta hoy día respecto a su problema con ciertos estándares que cumplan, por ejemplo, con solucionar el problema, con reparar el mal causado, que un juicio o una sentencia en 3 o 4 años más. Esta mediación colectiva, que es una instancia previa al juicio, se refuerza. Y se refuerza estableciéndolo como un procedimiento administrativo especial, se regula la procedencia, el plazo de duración, cuáles son las etapas. Se refuerza también el incentivo que van a tener las empresas para poder entrar a este procedimiento de mediación colectiva, estableciendo un deber de reserva cada vez que se entrega cierta información que puede producir algún tipo de impacto. El acuerdo, además, no implica reconocimiento de responsabilidad infraccional ni pago de la multa, porque lo que queremos aquí no es llenarnos de multa de beneficio fiscal, sino de soluciones para los consumidores en la etapa previa antes de llegar a tribunales. El acuerdo tiene valor de transacción extrajudicial y produce también efecto erga omnes respecto de todos los afectados. Y hay algo que nos está acá que es muy importante, que tiene que ver con la obligación también del CERNAC de hacer partícipe a las asociaciones de consumidores de la mediación colectiva cuando esta mediación colectiva se inicie por denuncia de esta asociación. Es decir, en este caso,
se crea y se refuerza esta instancia colectiva para que los consumidores puedan tener una solución rápida incluso antes de llegar a los tribunales. Entonces, eso respecto del primer propósito en cuanto a las soluciones más rápidas y efectivas para los consumidores. Segundo, como estas ofertas de solución rápida requieren de incentivos claros, que hoy día, para que estamos, cualquier observador objetivo sabe que no existen muchas veces, se tiene que reforzar el ámbito fiscalizador y sancionatorio. Y entonces lo que se propone en el proyecto de ley es darle al CERNAC algo que todos los CERNAC del mundo tienen, salvo el caso chileno, que es una facultad mínima para fiscalizar, esto es, comprobar en terreno si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la ley. Como ustedes saben, el CERNAC hoy día tiene el deber y la misión de vigilar el cumplimiento de la ley, pero no tiene facultades fiscalizadoras. Lo que de hecho es tan contraintuitivo que la mayoría de la gente que viene a nuestras oficinas asume que nosotros tenemos facultades fiscalizadoras, porque es lógico, es natural que las tengamos, lamentablemente no las tenemos. Y eso se debe a muchas de las cosas que indicaba el senador en su exposición. Esto es, hemos tenido un avance muy lento y eso también tiene que ver con la economía política que tenemos y también con las posibilidades de avanzar en el Parlamento en estos temas que son fundamentales. Un procedimiento también más efectivo para la solicitud de antecedentes, esto es algo que nos permita también utilizar la herramienta de solicitud de información de manera más efectiva. Fuerza pública, pero solamente en los casos de seguridad del consumo, donde se justifica, y previa autorización judicial, esto es, pedirle al juez utilizar la facultad, por ejemplo, de usar la fuerza pública para tomar control de algún bien que pueda estar causando daño a los consumidores, que pueda causarle un daño en su seguridad, en su integridad física. Es decir, algo efectivo, pero también controlado por los tribunales en este caso. Y, por cierto, no existiría, digamos, una labor fiscalizadora efectiva si no existieran multas asociadas a la negativa de poder ejercer esta facultad fiscalizadora. Luego, ¿cómo se establece entonces también la prevención efectiva y los incentivos para la solución? A través de una facultad normativa que, tal como está ahora, tiene bastantes resguardos. ¿No? Y esta facultad normativa, ¿por qué es importante? Es importante porque hoy día la ley del consumidor, a diferencia de otras legislaciones comparadas, no es un código del consumidor. ¿No? No tenemos descripción de conducta específica en cuanto a una industria particular, respecto de qué significa el deber de profesionalidad en este caso, sino que tenemos normas muy generales. Y los que trabajamos en protección del consumidor sabemos que tenemos 3 o 4 normas que describen en general el deber de profesionalidad, artículo 3, el 12, el 23, que eso, digamos, es un marco genérico, pero falta mucho todavía para, en algunos casos, especificar qué significa ese deber de conducta. Mientras no tengamos esa norma que especifique el deber de conducta, entonces, lo que hoy día hacemos es litigar. Y litigamos sobre cosas fundamentales acerca de, por ejemplo, que aquel que tiene un servicio de estacionamiento y usted paga por ese estacionamiento, tiene que responderle si se le pierde el auto porque no lo cuidó adecuadamente. Ese tipo de cosas que hoy día se están también resolviendo desde el punto de vista legislativo, nosotros como CERNAC lo tenemos que litigar en tribunales. Y lo hacemos porque, en parte, no tenemos esta facultad normativa interpretativa. ¿Ya? Entonces, esto tiene, por una parte, el beneficio de especificar estos deberes, pero al mismo tiempo, y eso también hay que decirlo desde la perspectiva de aquel que va a ser regulado, tiene el beneficio de la certidumbre jurídica, porque hoy día, ya ha pasado en otros casos, y ustedes que son observadores también de la conducta del CERNAC lo han visto, hoy día el CERNAC defiende una postura, pero en algunos casos eso puede cambiar. Cuando cambia la cabeza del CERNAC, pueden cambiar los criterios y eso puede hacer que en algún caso el Servicio Nacional del Consumidor sostenga algo un año y el año siguiente ya no lo sostenga. Tener la facultad normativa lo que permite es crear interpretaciones y luego que esas interpretaciones también vinculen la actuación del servicio, por lo tanto ampliando la seguridad pública. Estos resguardos que están establecidos aquí entonces, ¿cómo se ejerce esta facultad normativa en general? A través de un consejo técnico designado por la Dirección Pública, con consulta pública de la normativa, con oficio de las autoridades reguladoras y además con un recurso de reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelación de Santiago. Esto es bastante resguardada esta facultad y lo que queremos aquí es simplemente dar un espacio para poder especificar este tipo de conducta, ampliando la certidumbre jurídica también. Y se agrega también el comité de coordinación que señalábamos al principio como indicación, que lo que busca es, a través de coordinación
interministerial resolver eventuales ámbitos de conflicto en la interpretación de normativa en mercados regulados y respecto de la actuación del Servicio Nacional del Consumidor. Además, ¿qué otra cosa establece el proyecto de ley para incentivar soluciones? Esto es, para que las empresas siempre les salga más caro infringir la ley. Facultad sancionatoria. Y esto es fundamental. Si fuera solamente fiscalización sin facultad sancionatoria, la verdad es que estaríamos exactamente en el mismo lugar donde estamos ahora, entregando, digamos, partes o entregando algún tipo de comprobación empírica en terreno a los jueces de policía local, que como sabemos tienen muchísimos otros temas y por lo tanto, a pesar de la labor que desarrollan y que han fortalecido en el último tiempo, tienen muchas brechas para aplicar las sanciones, y que no son totalmente efectivos, y eso las empresas lo saben y por eso no tienen todos los incentivos adecuados para poder portarse bien. Esta facultad sancionatoria es solamente a partir de lo individual, y eso es algo que es muy importante porque dentro de todo este diálogo público que se da también con los actores interesados, hay muchos errores que se plantean y que quedan dando vueltas. El tema, por ejemplo, de las multas asociadas que pueden incluso eliminar de competencia a una empresa o llevarla a la quiebra, eso tiene que ver con el ámbito colectivo, nunca con el ámbito individual. Y el ámbito colectivo no se modifica. El ámbito colectivo está permanentemente entregado siempre a los tribunales de justicia. Ahí la única facultad que tiene la Asociación de Consumidores o el CERNAC es presentar una demanda colectiva. Y decíamos también una opción para el consumidor a propósito de la cuantía. Esto garantizado por recursos administrativos y judiciales, y respecto a los mercados regulados, siempre rige lo dispuesto en el artículo 2 bis y el principio de non bis in idem o ne bis in idem, de que no existen sanciones dobles por los mismos hechos. Finalmente, respecto de estos incentivos para la entrega de soluciones, subirle el costo a la mala empresa que infringe los derechos de los consumidores, tenemos la facultad sancionatoria asociada a multas, pero también, y eso es lo que yo creo que es destacable, porque como yo decía anteriormente, en la Cámara de Diputados se logró un acuerdo transversal. Este acuerdo transversal estableció ciertos criterios, por ejemplo, a propósito de las multas, especificar en qué momentos y cuándo se aplican qué multas, por ejemplo, respecto de la calidad de reincidente, la colaboración que haya prestado el CERNAC con el tribunal, el tamaño de la empresa, límite de las acciones colectivas también, y replicando una norma de libre competencia asociada al doble del beneficio económico, el 30% de las ventas, y medidas alternativas a la multa, como por ejemplo, en el caso de una pequeña empresa que no es reincidente, que puede no conocer la ley, capacitación. Voy a avanzar porque me queda poco tiempo, pero el tercer punto entonces, junto con establecer los incentivos, y ya vamos a hablar, y estoy seguro que Hernán, tal como en otros foros ha planteado, va a indicar que es necesario reforzar esto, pero yo lo que quiero decir es lo que hemos avanzado hasta ahora en el proyecto de ley. Por cierto, todo esto es perfeccionable. Se duplica el fondo concursable, se eliminan las restricciones legales para el desarrollo de las funciones. Hoy día las relaciones de consumidor solamente pueden desarrollar actividades lucrativas para recuperar los costos. Eso es simplemente maniatar a una asociación de consumidores que quiere profesionalizarse y que quiere desarrollar entonces actividades económicas y ofrecer y agregarle valor a los productos y poder de esa manera no solamente defender a los consumidores, sino también desarrollar modelos estables de financiamiento. Se establece la facultad de ejecutar y celebrar actos, el listado de actividades que pueden realizar deja de ser taxativo, se abre entonces el abanico para relaciones de consumidores. Se establece la facultad de realizar procedimientos de mediación individual a solicitud del consumidor y también de homologar esos resultados en el caso de las conciliaciones. Se le entrega la facultad para brindar asesoría jurídica a los consumidores, participación en las mediaciones colectivas, como decíamos antes, y por cierto, el fortalecimiento del inicio de juicios colectivos. Luego tenemos la estructura que, y esto es importante señalarlo también, porque entregarle facultades es un servicio, pero sin cambiar su estructura, sin entregarle presupuesto, también es una receta para que la ley no se aplique. Y lo que hace este proyecto de ley es que se toma en serio qué servicio nacional del consumidor se requiere. Por ejemplo, para dar solamente un ejemplo que ustedes ya conocen, la ley 20.555 avanzó, y eso es importante destacarlo, en establecer estándares mínimos de información y de responsabilidad a propósito del consumidor financiero. Pero este CERNAC financiero que se difundió, en definitiva, era una división, o es una división de consumo financiero al interior del servicio que cuenta con 15%. O sea, no es una agencia nueva, es un departamento del CERNAC que además no tiene facultades fiscalizadoras y sin consideración. Y de hecho, pero lo que se proyecta hacia afuera, en ese caso esa reforma, es algo distinto a lo que en definitiva se entrega,
Este proyecto de ley no comete ese error. Este proyecto de ley lo que hace es aumentar el presupuesto de manera significativa a 24.594 millones, aunque en el Parlamento, claro, nos quieren decir que tenemos 10.000 millones más las asociaciones gremiales, pero no, son 24.000, aunque me gustaría. Aumento de dotación, mayor cobertura territorial, 10 nuevas oficinas, inversión también en tener mejores funcionarios. Ahora, simplemente los 2 minutos, 3 minutos que me quedan, y habiendo hecho esta revisión general, lo que también me gustaría es vincular esto con lo que ustedes han leído o han escuchado de los críticos de este proyecto. Y esto no es ninguna sorpresa, no hay ningún regulado en el mundo que le guste que lo regule. Así que no íbamos a contar con su aquiescencia completa en el proyecto de ley, pero sí me interesa despejar algunas cosas que se han dicho que son equivocadas. Entonces, por ejemplo, lo primero, existirá una excesiva concentración de funciones en el CERNAC. Estas son las mismas funciones que tiene la superintendencia, que tiene la dirección del trabajo, que tiene el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, tenemos experiencia bastante amplia de mucho tiempo de servicios públicos que cumplen con su labor y tienen exactamente las mismas facultades. Y además se establecen estructuras específicas para que estas facultades nunca sean ejercidas por el mismo, en este caso, funcionario dentro del CERNAC. La facultad sancionatoria solamente las direcciones regionales, el director nacional nunca conoce de los procedimientos sancionatorios. La normativa solamente a nivel central y con un consejo técnico, además, que permite ejercer esa facultad. La fiscalizadora, dependiente de una subdirección separada de direcciones regionales, por lo tanto no hay dependencia jerárquica. Hay entonces una estructura que asegura que estas facultades se van a ejercer de manera adecuada. El típico caso del CERNAC será juez y parte, el juez y parte del proyecto. Y yo lo que me gustaría aquí presentar en esta lámina es de qué juez y parte me está hablando. Hay un control administrativo y judicial de la facultad sancionatoria a través de la reposición regional. Esto siempre termina o puede terminar en un juzgado de policía local para revisar lo que sea sancionado en el CERNAC. Segundo, un control administrativo y judicial de la fiscalización, lo que evita conductas abusivas. Un control técnico y judicial de la normativa dictada por el servicio. Las mediaciones colectivas son un procedimiento administrativo porque siempre también termina eventualmente en un juicio colectivo cuando esto no ocurre. Y los juicios colectivos se tramitan siempre ante los tribunales de justicia. Es decir, cuando uno revisa las facultades de la ley, a cada paso tenemos un juez, un órgano jurisdiccional que controla el actuar del Servicio Nacional del Consumidor. Por lo tanto, juez y parte por ningún lado. Luego tenemos la superposición de funciones o supuesta superposición de funciones entre el CERNAC y los organismos regulares sectoriales. Esto me ha costado muchísimo entender qué es lo que está viendo la gente que critica esto, porque el proyecto de ley no modifica el ámbito de aplicación, no lo modifica. De hecho, tenemos voces críticas, también desde la Asociación de Consumidores, respecto de que el proyecto de ley no es suficientemente ambicioso al no ampliar el ámbito de aplicación. Que es realista, porque no lo modifica, establece exactamente lo que tenemos hoy día. Y lo que tenemos hoy día es un principio de especialidad que está consagrado en la ley y que además se refuerza con normas para impedir que se puedan aplicar sanciones por los mismos hechos, en el caso del artículo 50p, y además también coordinación en materia regulatoria. Por lo tanto, respecto de la superposición de funciones, tampoco existe. Y finalmente, con esto termino, el tema de las multas excesivas. Aquí lo que estamos haciendo es restablecer un mínimo asociado a multas que sean efectivamente disuasivas. Y lo que hacemos con esto es subirla, pero siempre dentro del rango de la unidad tributaria mensual. ¿Usted sabe cómo están expresadas las multas de los reguladores en los mercados especiales? Todas en unidades tributarias anuales. Aquí lo que hacemos es subirlas un poco y además establecerle criterios muy específicos respecto de cómo se van a aplicar. Por lo tanto, en esta revisión respecto de los avances, espero haberles ilustrado en qué nos encontramos, pero al mismo tiempo haber recalcado que lo que pretende el proyecto de soluciones más rápidas y efectivas es establecer prevención e incentivos claros para la solución, fortalecer a las asociaciones de consumidores y tener una estructura adecuada para ejercer las labores. Y desde ese punto de vista esperamos seguir contando con el apoyo no solamente de los parlamentarios de la gran mayoría, y por cierto, siempre, y en este caso también lo ha expresado el ministro de Economía, que es la autoridad sectorial que dirige el proyecto, la disposición para mejorar el proyecto, para recoger las opiniones
por cierto, y en primer lugar de las asociaciones de consumidores, que son nuestros socios estratégicos en la protección al consumidor, pero este proyecto de ley es necesario. Este proyecto de ley hace tiempo que le pena a Chile porque no tenemos hoy día los incentivos claves para que las empresas se comporten de manera adecuada y dejen de abusar a los consumidores. Muchas gracias.